A Dios nosotros lo conocemos a través de sus atributos naturales y morales. La vez pasada les hablé, hermanos, de la omnisciencia de Dios. Expliqué en esa oportunidad que Dios todo lo conoce. Dios conoce sus pensamientos. Dios conoce lo que va a ser mañana, pasado. Dios lo sabe todo. Y también hice un paréntesis la semana pasada y hablé acerca de la amistad, ¿se recuerdan? Ahora quiero hablarles acerca de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. ¿Están listos? Es un tema fascinante, es un tema maravilloso, es un tema, hermanos, que por más que yo trate de explicárselos, nunca voy a poder hacerlo en plenitud, porque a las palabras no alcanzan para poder revelar la eternidad de Dios. Dios es tan amplio, tan grande, tan maravilloso que no existen en nuestro vocabulario, hermanos, las palabras para poder explicarlo a Él. Por un lado. Y por otro lado, ustedes allí no tienen la capacidad, porque tienen mentes finitas, al igual que la mía, para poder comprender en su totalidad quién es Dios. De manera que, por más que nos expliquen y por más que tratemos nosotros, hermanos, de entender, nunca vamos, hermanos, a comprender en su totalidad cómo es Dios. Pero, con lo poco que entendamos, hermanos, debe de bastarnos para poder nosotros serle fieles al Señor, trabajar en su obra, servirle. Fíjese que a pesar de todo eso, hermanos, quiero decirle de que Dios desea que lo conozcamos. Él se ha revelado a nosotros. Y para que le conozcamos hay una fórmula. Y eso es, hermanos, recibir a Jesús. Cuando Jesús viene a nuestra vida, Cristo en nosotros, hermanos, nos ayuda a entender quién es realmente Dios. La Biblia dice en el libro de los Efesios, hermanos, vamos a leer el capítulo 3. Efesios 3, vamos a leer el verso 17, 18 y 19. Dice el verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Verso 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis, ¿qué, hermanos? Llenos de toda la plenitud de Dios. Pueden sentarse, hermanos, los que se pararon atrás. Dice este pasaje, hermanos, que la idea, hermanos, es que nosotros seamos llenos de la plenitud de Dios. Y nos llenamos cuando tenemos a Cristo en nosotros. Cristo comienza a generar en nosotros esa llenura que tanto el ser humano necesita. Todos los seres humanos hemos sido creados con un depósito. Yo lo explico así. Hay un depósito en nuestro ser que no lo llena una mujer, que no lo llena un trabajo, no lo llena un carro, no lo llena una casa. El único que llena ese depósito es Dios. Porque Dios nos creó con eso, con ese depósito especial para Él. De manera que Dios es eterno, Dios es un Dios grande, Dios es un Dios maravilloso. Y quiero leerles un párrafo que un hombre escribió un día. Este hombre se llama Jonathan Edwards. En el año 1686 a 1712 fue una de las figuras cristianas más conocidas en esta época y fue uno de los fundadores de la Universidad Cristiana Princeton. Este hombre dijo algo que yo creo que usted y yo nos ponemos de acuerdo con él. Escuche lo que él dijo. Dios es infinitamente el ser más glorioso. ¿Estamos de acuerdo con él? Sí, tiene razón este Jonathan Edwards. Dijo, Dios es infinitamente el ser más glorioso. Dios es infinitamente el ser más hermoso y excelente. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Toda la belleza que se encuentra a través del vasto universo es solo, decía él, el reflejo de algunos rayos difusos de su ser,
tan lleno de esplendor y de gloria. Qué bonito lo que dijo, ¿no? Hermano, yo creo que el sentir de este hombre es el mismo sentir de nosotros. Hoy leía el hermano Cruz el Salmo 45, creo que dijo: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Todos los que hemos recibido a Jesús sentimos algo extraordinario por Él. Y a todos nos brotan palabras de agradecimiento, de bendición para Él, de hermanos, de exaltación por lo que Él es con nosotros, por lo bueno y lo maravilloso que Él es. Bueno, cuando hablamos de la eternidad de Dios, entonces debemos de decir que Dios existe antes de que el tiempo existiera. En toda la eternidad, hermanos, Dios siempre ha existido. Y no solamente Él, cuando hablamos de Dios el Padre, también ha existido Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres, una sola deidad, han vivido, hermanos, por una eternidad y han vivido en una eterna comunión y comprensión. Ellos, hermanos, son eternos y ellos nos han hecho una invitación a nosotros, los seres humanos, para que participemos de su eternidad. Y aquellos que hemos abierto nuestro corazón y hemos creído en Jesús, hermanos, estos hemos sido invitados a pasar una eternidad con Dios. Pero, hermanos, en este cuerpo no podemos pasar la eternidad con Dios. No podemos, hermanos, llegar a Dios en este monumento que tenemos, en este cuerpo que tenemos. Porque Dios, cuando crea todas las cosas, hermanos, Dios lo crea todo, hermanos, a la perfección. Y todo va adecuado a lo que Él se ha propuesto hacer. Por ejemplo, cuando Él, hermanos, creó los peces del mar, Él les creó a los peces del mar, hermanos, un ambiente donde los peces no tuvieran que salir del agua para poder adquirir algo que ellos necesitaban. Todo lo que los pescados desean, anhelan, lo tienen allí, en el océano. ¿Están conmigo? Y es más, lo dotó, hermanos, de un cuerpo especial para poder habitar en el agua. Usted saca un pez y lo tiene y a los 5 o 10 minutos ese pez se murió. Porque afuera no es su habitar. Dios le creó un hogar. Lo mismo las aves tienen un hogar especial para ellos. Nosotros los seres humanos, antes de que Dios nos creara, hermanos, Dios nos creó un hogar, formó un hogar para nosotros. Y este hogar que Dios nos lo dio, lo tiene todo. Fíjese que usted no necesita ir a Marte a comprar algo para poder subsistir. ¿Verdad que no? Usted no necesita ir a Júpiter. Debo ir a Júpiter a traer una medicina que necesito. No. Todo lo que usted necesita lo tiene aquí. En la tierra, todos los nutrientes que usted necesita, aquí están. Y es que Dios creó este hogar adecuado a nosotros, pero Él quiere que nosotros pasemos la eternidad con Él. Pero para que pasemos la eternidad con Él, necesitamos estar adecuados a ese ambiente. Y en este cuerpo no podemos subir. Note que cuando el hombre va al espacio, cuando viene en su nave, ellos hacen un plan para poder entrar. No crean que ellos entran así, como sea. No. Hay una forma que ellos usan, hay unas medidas que ellos toman para poder pasar por la atmósfera, porque si no la nave se les explota. Y entonces nosotros, los seres humanos, no tenemos esa capacidad como para ir allá arriba y pasar con Dios una eternidad en este cuerpo que nosotros tenemos. Este cuerpo necesita ser preparado. En la Biblia me enseña que cada vez que vinieron seres de allá, del espacio, seres especiales creados por Dios en aquel habitar, cada vez que ellos vinieron y tuvieron un encuentro con nosotros los seres humanos, a los seres humanos les dio miedo, por ejemplo. Note lo que pasó en Lucas capítulo 2. Vaya a Lucas en el capítulo 2. Lucas en el capítulo 2.
Vamos a leer el versículo 8. Lucas 2, verso 8. Esta es la historia de cuando Cristo nació y resulta que los pastores, hermanos, andaban cuidando las ovejas. Ocurrió que un ser angelical se les acercó y vea lo que les ocurrió. Lucas 2, verso 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su sueño. Y he aquí que se les presentó ¿quién? Un ángel. Dice, un ángel del Señor, y la gloria del Señor, dice, lo rodeó de resplandor, y tuvieron los pastores, ¿qué tuvieron? Gran temor. Hermanos, cada vez que uno de los seres humanos se encuentra con un ser angelical en toda la Biblia, vemos que el ser humano tiene cierto temor. Hay algo en su personalidad, hay algo en su cuerpo que hace que nosotros les tengamos miedo. Entonces, este cuerpo no está preparado para tener un encuentro con Dios. Si no estamos preparados para tener un encuentro con los ángeles, mucho menos con aquel que hizo los ángeles, con aquel que es todo puro, que es todo santo. Entonces, hay otro pasaje en el libro de Daniel. Si usted busca el libro de Daniel, vamos a leer el capítulo 10, Daniel 10. Leemos el verso 7 en adelante hasta el 11. Y usted se dará cuenta de algo maravilloso que dice así. Daniel tuvo una visión. Y vea lo que hizo, lo que le ocurrió. Daniel 10, verso 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos. ¿Qué se apoderó de ellos? Gran temor. ¿Y qué hicieron? Y huyeron, hermanos, igual que los pastores cuando vieron al ángel se espantaron, tuvieron miedo. Y es que no estamos preparados, hermanos, para tener un encuentro con alguien que viene de la eternidad. Este cuerpo es un cuerpo, la Biblia lo dice, es un poco menor que los ángeles. Entonces dice lo siguiente, ¿qué versículo leí? El 8, ¿verdad? El 7, ahora voy con el 8, que después yo solo y vi esta gran visión, pues yo solo, dice, y no me quedó en mi fuerza, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. O sea, note cuando se le apareció el ser angelical, se le terminaron las fuerzas y cayó postrado, dice más adelante. Hasta que más adelante en el verso siguiente, en el 10 y el 11, voy a dejar el 9, me voy a pasar hasta el 10. Y aquí una mano me tocó, dice, hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, ¿cómo? Temblando. Mire qué interesante. Entonces, hermanos, este ser que viene desde allá, desde el cielo, y tiene un encuentro con alguien como nosotros, cuando esta persona es tocada, dice que le da temor, le tiemblan los pies, le faltan las fuerzas. Y es necesario que le ponga la mano, es necesario que sea fortalecido para que pueda resistir y poder hablar. Entonces, así como estamos, no podemos ir, hermanos, y pasar una eternidad con Dios. Es necesario que Dios haga algo en nuestro cuerpo, lo transforme, nos dé un cuerpo adecuado, un cuerpo especial, para que podamos, hermanos, subir, hermanos, por los cielos y llegar hasta su presencia y vivir una eternidad. Todos los hombres tenemos límites. Tenemos un día que nacemos y un día en que nos morimos. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir, hermanos, todos. Pero en la eternidad, cuando adquiramos ese cuerpo, cuando Dios nos dé ese cuerpo glorioso, especial, similar al de Cristo glorificado, no vamos a morir nunca. Y vamos a tener la capacidad que tenía el cuerpo de Cristo glorificado. Note que la Biblia dice que cuando Jesús ascendió, ¿se recuerda?
en el monte. Una nube le recibió y fue alzado hasta el tercer cielo. Pasó por todo el espacio, hermano. Y ese cuerpo especial y glorificado lo necesitamos para vivir con el Dios eterno. Yo tengo el mío. ¿Y usted? Todos lo tenemos, amén. Muy bien, entonces Dios es un Dios eterno. Ahora bien, ¿qué significa que Dios es eterno? Bueno, la palabra eterno significa perpetuo, no teniendo ni principio ni fin. ¿Qué dice el Salmo 90? Vayamos al Salmo 90. Quiero leer allí en el Salmo 90 el versículo 2. Salmo 90, versículo 2. ¿Está conmigo? Dice así la Biblia hablando de la eternidad de Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados. No voy a decir la palabra acostumbrados, estamos súper acostumbrados a movilizarnos por el tiempo. Usted está aquí ahora, pero este tiempo usted lo separó para esto. Y usted sabe que hay una hora que el culto debe terminar. Y si no termina esa hora, usted está bien. Vamos a pensar que a mí me toca predicar 45 minutos. Y usted siempre sabe que 45 minutos yo predico. Y usted sabe que tenemos que terminar, por ejemplo, a las 7:30. Pero usted ve que ya son las 8 y yo voy volado. Y no, nadie me detiene. Yo hablo y hablo y hablo. Y usted, venía el pastor, ¿qué le pasa ahora? Y usted ya comenzó a preocuparse. Y sigo y sigo. Y entonces ya no son las 7:30, se hacen las 8:30. Y usted ve las 9, ustedes se comienzan a levantar. Varios de ustedes se comienzan a levantar y dice, adiós hermano, agarra sus cosas, lo veo otro día y vámonos. Y usted se va. Y comenzamos a ver que se queda una silla vacía y luego la otra y luego la otra. ¿Por qué? Porque nos movemos en base al tiempo. Tenemos un tiempo. Usted puede estar en su casa tranquilo, relajándose y usted no siente nada de sueño. Pero si usted está acostumbrado a dormirse a las 11 de la noche o a las 10, vamos a pensar que a las 10. Entonces de repente usted está viendo televisión y de repente usted mira el reloj y dice, ¡ah! Las 10:30 debiera estar dormido, usted se va. Y aunque no tenga sueño, usted viene a acuesta y ya. Porque usted se mueve por el tiempo. Y todos nosotros es así. Entonces vamos a decir que necesitamos ir a comprar algo para la iglesia. Y yo le digo a uno de ustedes, por ejemplo, al hermano Felipe, vamos a comprar unas escobas para la iglesia, para hacer limpieza. Él me dice, está bien. Lo primero que me va a preguntar es, ¿qué día? Y pues me va a decir, ¿y a qué horas? ¿Sí o no? Así somos todos. Nosotros los seres humanos nos movemos en base al tiempo, pero Dios no se mueve en base al tiempo. Porque Dios es eterno. Para Dios no existe el tiempo. Antes de que el tiempo existiese, Dios ya existía. Imagínense, antes de que el tiempo existiese, Dios ya existía. Y es más, la Biblia, cuando habla acerca de Dios, cuando habla acerca del principio de todas las cosas, el libro de Génesis, se recuerda el capítulo 1, verso 1, cómo empieza la Biblia. Dice el verso allí, en el ¿qué? En el principio, dice la Biblia, creó Dios, ¿el qué? Los cielos y la tierra, indicando que desde el registro de los tiempos, dice, en el principio creó Dios. O sea, Dios ya estaba cuando comenzó a crear todas las cosas. ¿Están conmigo? Y fíjese que Dios, hermanos, no es como los seres humanos. Que los seres humanos para hacer algunas cosas usamos ciertos materiales. Por ejemplo, si el hermano Dimas nos va a hacer un pastel, él necesita harina, ¿verdad que sí? Y si hubiese aquí una costurera y le decimos, hermana, hágame una camisa,
necesita tela. Pero nosotros somos así. Pero Dios, hermanos, para hacer las cosas, Dios no necesita muchas veces de nada. Y entonces en el principio, cuando nada existía, cuando estaba solo la deidad, Dios, y no habían los planetas, no estaban los ángeles, no había nada de eso, cuando Dios estaba en la eternidad, Él solo, por decir así, Él decidió comenzar a crear. Y Él no necesitó tomar algo así para poder formar otra cosa. La Biblia explica en el Salmo 33, vea qué bonito este pasaje. Salmo 33. Vamos a leer el versículo 8. Salmo 33, verso 8. Dice la Escritura: tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él, o sea, Dios dijo y fue hecho. Dios mandó o él mandó y existió. En otras palabras, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Sean los planetas, y los planetas aparecieron. Sean las galaxias, y las galaxias aparecieron. Dios no necesitó tomar algo para empezar a hacer las cosas. Solo Dios dijo y fue hecho. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nos está preparando para que vivamos con Él una eternidad. Porque esa es la idea del evangelio, hermano. Por eso no es fácil ser cristiano. No es fácil. El cristiano tiene luchas, tiene pruebas, tiene tribulaciones. El reino de Dios, dice la Escritura, se hace con fuerza. Y solo los valientes lo arrebatan. Quiere decir que hay unos que no lo van a arrebatar. Se van a intentar, pero se van a quedar a medio camino. Pero el que arrebate, el que luche, el que se esfuerce, el que se meta de lleno y el que logre llegar hasta el final, ese va a tener la bendición de mirar a Dios y de vivir con Él una eternidad. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vivir con Dios una eternidad. No te vas a morir. Fíjate que nosotros no nos queremos morir. En serio. Por muy mal que te vaya en la vida, no te quieres morir. De veras. Siempre nos duele la cabeza, buscamos algo para que se nos quite, nos sentimos mal, vamos al médico, pedimos oración, pedimos ayuno, de todo porque no nos queremos morir. En aquel entonces, en el futuro, cuando estemos con Él, no va a ser necesario todo eso. Ya los que estemos allí, vamos a estar para siempre, para siempre. Entonces note que Dios dijo y fue hecho. Pero también en la Biblia encontramos que Dios usó algunas cosas también para hacer otras. Por ejemplo, correcto, o sea, no es que alguien se las dio, sino que Él mismo las había hecho y de eso mismo que Él había hecho, Él formó algo más. El hombre, el primer hombre, cuando Dios lo formó, ¿qué usó Dios para formar al primer hombre? Dice la Biblia, Génesis capítulo 2, verso 7. 2 verso 7. ¿Está conmigo? Entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿Del qué? Del polvo de la tierra. Y sopló su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser. Entonces note qué interesante. Para hacer Dios al hombre, a nosotros los hombres, primero nosotros nos hizo de polvo, de tierra. Tomó tierra. Pero luego cuando Dios hizo la mujer, por eso la mujer es más elegante que nosotros. Más fina. Porque ella ya no viene de la tierra. Dice la Biblia que Dios hizo que el hombre durmiera y le tomó una costilla y de ahí la hizo. Por eso la mujer es más refinada. Usted toca la piel de una mujer, es tersa, suave. Usted nos toca a nosotros.
No, nosotros tierra nos sale. Ellas, hermanos, ellas son más finas. Ellas son más finas. Ellas son más hermosas por eso, hermano. Porque no vienen de allá de donde nosotros venimos. A nosotros nos tocó el principio, hermano. Muy bien. Entonces, hermanos, Dios tomó algo que ya había hecho la tierra y de la tierra nos hizo. Y para las mujeres nos tomó a nosotros y de nosotros la sacó a ella. Entonces, en Éxodo capítulo 14, verso 21, ¿se recuerdan cuando Dios abrió el mar? Vayamos a leerlo, Éxodo 14. 14, verso 21. Éxodo 14, verso 21. El eterno Dios, vea los milagros que hace. Y dice, extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase. ¿Pero por qué? Por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió al mar en seco y las aguas se quedaron divididas. Entonces note que Dios en este caso, para abrir el mar, para que Israel pasara, dice que envió un fuerte viento, y ese viento sopló toda la noche e hizo que el mar se abriese. En este caso Dios no dijo como al principio, o sea, la luz y fue hecho. No, en este caso Dios está usando un elemento que es el aire, el viento, para poder dividir. Y cuando hizo al hombre, dijimos, utilizó la tierra, el polvo para hacernos a nosotros. En Hechos también, cuando el Espíritu Santo viene, dice que se oyó un fuerte viento, ¿se recuerda? Y vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y dice que comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu les daba que ellos hablasen. Este es el Dios eterno al que vamos a conocer un día en su plenitud, hermanos, en la eternidad. Por eso nos estamos preparando, por eso vale la pena venir a la iglesia, por eso estudiamos la Biblia, por eso hermanos, nosotros nos santificamos, porque es algo grande y maravilloso que va a ocurrir a nuestra vida. Cuando Dios llamó a Moisés y lo envió a Egipto para que él fuese la persona encargada de hablar a Faraón para que dejara ir a Israel de Egipto, hermanos, Dios se le presentó a Moisés como algo grande y maravilloso. El libro del Éxodo capítulo 3, versículo 14. Note la revelación que Dios nos da allí de él. Éxodo 3, versículo 14. Moisés le preguntó, cuando me digan ellos, ¿quién es el que me envía? ¿Qué les voy a decir? Bueno, dice la Biblia que Dios le dijo lo siguiente. Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. Aquí Dios revela su verdadera esencia, hermanos, su autoexistencia. Oiga, nosotros necesitamos de ciertos factores para existir. A nosotros nos engendraron y a nosotros nos amamantaron y nos dieron de comer, y todo eso sirvió para que ahora nosotros seamos esto, lo que estamos acá. Pero Dios no necesita que nadie lo alimente. Nosotros, hermanos, necesitamos descansar. Usted está aquí y probablemente usted ya está cansado porque todo el día ha andado de un lado a otro, fue a la tienda, fue a comprar la comida, no sé qué hizo, vino acá, está aquí en la iglesia, está cansado, quiere ir a la casa, pero usted necesita dormir para poder seguir usted teniendo esa vida saludable. Pero la Biblia dice que Dios no se cansa ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces Dios tiene vida en sí mismo. Él es el yo soy, Él es el eterno, Él es el todopoderoso. Ese verso describe su eternidad y su inmutabilidad. Dios, hermanos, no muda, Dios no cambia, Dios es el mismo. Nosotros sí cambiamos. Un día de esto yo me encontré una foto de su servidor, allá por los años, ay Dios, hermanos, una figura delgado, con cabello, hermanos. Y si pongo una foto de las que tengo ahora a la par, hermanos, realmente no
no me conozco. Mi esposa siempre dice que se casó con uno y ahora vive con otro, dice. Porque soy totalmente diferente. ¿No les pasa a ustedes lo mismo? ¿O siguen siendo, no? ¿Está el mismo? Bueno. Nosotros cambiamos. Cambiamos de apariencia, cambiamos de carácter, de temperamento, hermanos, cambiamos nosotros, pero nuestro Dios no cambia. Él es el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte. Él abrió el mar y Él puede hacer milagros todavía. Dice la Biblia, hermanos, en Romanos capítulo 1, verso 20. Ya vamos a ir avanzando. Romanos 1, 20. Romanos 1, 20. Este verso habla de cómo Dios revela su eternidad a nosotros los hombres. Romanos 1, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces lo que nosotros podemos ver el poder de Dios y la eternidad de Dios, solo que nosotros, hermanos, no pensamos. Nos levantamos al trabajo y regresamos, comemos, nos dormimos otra vez, pero no vemos. Por ejemplo, el sol, hermano. Usted se va a morir, el sol va a quedar ahí. Y se mueren sus hijos y quedan ahí. El sol permanece, el sol habla de la eternidad de Dios. La luna habla de la eternidad de Dios. El mar, hermano. Ese mar que usted va y se baña, sus antepasados se bañaron allí y ese mar sigue siendo el mismo. Sus generaciones van a ir a esa playa y se van a bañar y ese mar sigue estando allí. O sea, todo lo creado habla, hermanos, de la eternidad y el poder de aquel que los hizo. Entonces, por eso nosotros, hermanos, debemos de estar confiados en que Dios un día también hará un cielo nuevo y una tierra nueva, para que nosotros vivamos con Él una eternidad. Pero para poder ir a vivir en esa eternidad con el Dios todopoderoso, con el Dios eterno, necesitamos un cuerpo especial, les dije, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Jesús ascendió al cielo, llegó a un monte, ¿se recuerdan? Y en el monte dice que de repente Él comenzó a ascender. ¿Usted se imagina este cuadro? Los discípulos allí viéndolo y Él empezó a subir. Y cuando empezó a subir dice que una nube, hermanos, le tomó y lo llevó, hermanos, hasta allá, hasta donde está sentado. ¿Y a dónde está sentado ahora? A la diestra, a la derecha del Padre. Subió hasta el tercer cielo. Hermanos, pasó por la atmósfera. Todo eso subió Él con ese cuerpo glorificado que Él nos va a dar a nosotros también, para que podamos estar con Él por siempre. Muy bien. Veamos algunos textos para ir terminando que hablan acerca de la eternidad de Dios. Salmo 90. Salmo 90, el verso 2. Salmo 90, verso 2. ¿Lo tiene? Dice el versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 102. Vayamos al Salmo 102, ahí cerquita para luego comentar. Verso 25 y verso 27. Salmo 102, verso 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos, o sea, los cielos y la tierra perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos son, dice, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido de madurarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no se acabarán. Hermanos, los años de Dios no se acaban, porque Dios es eterno. Qué bueno que podemos adorar a alguien, hermanos, que vive por siempre y que siempre ha vivido. Qué bueno. La Biblia también habla de que Dios, hermanos, para Él, hermanos, un día de Dios son 1000 ¿qué? 1000 años. Salmo 90, terminamos ahí. Salmo 90, verso 4. Salmo 90, verso 4.
Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y esto mismo lo dice en 2 de Pedro 3, verso 8. Ahora bien, hagamos cuenta, yo le dije al hermano Chris, le envié una fotografía de algo que yo hice acá y que él la va a proyectar allí. Hagamos cuentas. Un día, 1000 años. Un día tiene 24 horas, ¿verdad? Y voy a poner de ejemplo a la hermana Jessica que estuvo cumpliendo años, 30 y... ¿No dije 31 yo? No dije 31, perdón. Bueno, entonces, escuche, dice la escritura aquí que para Dios, dice, porque 1000 años son como un día, ¿ok? 1000 años. Entonces, un día tiene 24 horas, 500 años serían 12 horas, ¿verdad? Si una persona vive 500 años, estaría viviendo 12 horas de Dios. Si una persona vive 250 años, estaría viviendo 6 horas. Si una persona vive 125 años, estaría viviendo 3 horas de Dios. Ok, y si una persona vive 62 años y medio, o sea, 62 años y 6 meses, está viviendo 1 hora y media de Dios. Y la hermana que cumplía años, que no puede decir su nombre, 31 con 3 meses serían 45 minutos de Dios. Oh Dios, 45, oh my God, 45 minutos de Dios. Ahora bien, hagamos cuenta de alguien que tiene 31 años, que está viviendo 45 minutos de Dios. En esos 31 años, ¿cuánto tiempo pasará en oración y en comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo, hermanos? A la semana, hermanos, será unas 2 horas a la semana. Imagínense, ¿cuánto tiempo de Dios sería? Ni unos 5 minutos, hermanos, ni 10 minutos de Dios. O sea que no pasamos ni 10 minutos con Dios conectados. Qué tristeza, ¿no les parece? A mí me deprimió. Digo, Dios, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible que tan poquito tiempo, verdad? Entonces, si una persona vive 31 años y 3 meses y todos los días está en comunión con Dios, estaría 45 minutos en comunión con Dios. Pero nosotros pasamos, hermanos, trabaja, duerme, trabaja, juega, mira televisión. Total, de ese tiempo a Dios le dedicamos un poquito de tiempo. En otras palabras, con el tiempo de Dios pasamos unos 5 minutos, unos 10 minutos de Dios. Ahora pregunto yo, ¿qué tiempo pasa usted? ¿Qué tiempo pasa usted en comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo pasa orando? ¿Cuánto tiempo pasa estudiando la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasa asistiendo a los servicios? Concluyo diciendo esto, que Dios es eterno. Entonces, nunca hubo un momento en cuanto Dios no existió. ¿Sí se les queda eso, hermano? Ok. Después guardan sus Biblias. Quiero que me pongan atención. Si Dios es eterno, quiere decir que nunca hubo ni un segundo en que Dios no existió, sino que siempre ha existido, siempre ha estado. Siempre ha estado. También significa que Dios nunca dejará de existir. Dios no tuvo un principio como nosotros, ni tampoco Dios va a tener un final, porque Él es nuestro eterno Dios. ¿Quieren poner?